Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Los estadounidenses de origen asiático viven en un estado de purgatorio, ni negros ni blancos, su propia identidad está mal definida. Durante un episodio depresivo, la autora, Cathy Park Hong, tuvo que ir a Wyoming para dar una lectura de poesía. Es poeta, pero estos no son eventos que disfrute, ni siquiera en tiempos más felices. Al leer su obra ante el público, se dio cuenta de su falta de presencia en el escenario. Pensó que los asiáticos en general no dan una impresión lo suficientemente fuerte como para este tipo de cosas. De hecho, ni siquiera causan una impresión lo suficientemente fuerte como para que se les considere una minoría de la misma manera que los negros. A veces se piensa que los asiáticos son posraciales, pero a menudo eso solo significa que los ignoran. La lectura no fue un éxito. Cuando terminó, todos se apresuraron a irse, incluido Hong. El mensaje clave aquí es: los estadounidenses de origen asiático existen en un estado de purgatorio, ni negros ni blancos. Su propia identidad está mal definida. De regreso a Nueva York, Hong recibió una llamada de su terapeuta. Hong había buscado a una estadounidense de origen coreano, como ella, y habían tenido una sola sesión. Tenía ganas de seguir adelante. Pero estaba decepcionada. El terapeuta la estaba interrumpiendo. ¿La única explicación dada? No eran el uno para el otro. Su mente volvió a recordar una visita a un concurrido bar de uñas vietnamita en un centro comercial de Iowa. El poco entusiasta hijo adolescente del propietario le hizo una pedicura, quien le hizo una mueca, se puso en cuclillas y le escaldó los pies con agua caliente. Metió las pinzas con fuerza. Ella le dijo que fuera más suave, él se esforzó más. Fue una agonía. A pesar de sus diferentes orígenes familiares y niveles de privilegio, Hong y el pedicurista con el ceño fruncido compartían un sentimiento de autodesprecio y vergüenza. Eran como dos fuerzas iguales que se empujaban una contra la otra. Ser asiático en los Estados Unidos es complejo. En 2017, se hizo viral un vídeo en el que aparecía David Dao, un estadounidense de origen vietnamita de 69 años, gritando de dolor cuando lo obligaban violentamente a bajar de un avión con exceso de reservas. Los medios de comunicación describieron a Dao como un hombre común, como si su condición de asiático fuera irrelevante. Pero, ¿qué recuerdos despertó el incidente en la mente de Dao? Había huido de Saigón en 1975, al final de la Guerra de Vietnam. Algunas personas afirman que a los asiáticos les va tan bien en Estados Unidos que son los siguientes en la fila después de los blancos. Pero, ¿no es más probable que desaparezcan, que pierdan su sentido de identidad? Quizás realmente se estén asimilando silenciosamente a la sociedad estadounidense. Pero, ¿no es esa la misma sociedad que destrozó sus países de origen y desarraigó a sus familias? Como muestran las rutinas de monólogos de Richard Pryor, la raza influye en todos los aspectos de la vida de una persona. Más adelante, en su experiencia con la depresión, la autora descubrió al comediante negro Richard Pryor y, en particular, a su película de 1979 Life in Concert. Sus atrevidas actuaciones ayudaron a Hong a recuperarse. Pryor fue un revolucionario por la franqueza con la que habló de la raza. Se burló de los blancos de su público. Bromeó diciendo que, hasta los 8 años, la gente lo consideraba simplemente un niño, después de eso, lo etiquetaron como negro. Describe haber tenido un ataque al corazón, y compara su corazón enojado con el de la policía que lo golpea. Al principio de su carrera, Pryor había tratado de ser amable e ignoraba las cuestiones raciales. Su epifanía llegó una noche en Las Vegas. Al observar a la gente blanca adinerada, se dio cuenta de que su abuela, quien lo crió, no habría sido bienvenida allí. Sorprendido, preguntó: ¿qué carajos hago aquí? Y se fue. Este es el mensaje clave, como muestran las rutinas de Richard Pryor: la raza influye en todos los aspectos de la vida de una persona.
Hong comparte con Pryor su preocupación por lo que ella denomina sentimientos menores, pensamientos negativos sobre uno mismo, influenciados por la raza, que se acumulan gradualmente, día tras día. Cuando alguien espera que tengas el optimismo de una persona blanca sobre el mundo, algo que no coincide con tus propias experiencias, eso puede provocar sentimientos menores y una sensación de amargura y vergüenza. A veces, la comedia de Pryor confunde a Hong por esta razón. Cuando habla de las diferencias entre las mujeres blancas y negras, ¿dónde se supone que debe situarse ella? El binario de Pryor la excluye. Ser asiático no es como ser negro. Ese hecho quedó subrayado por los disturbios raciales de Los Ángeles de 1992. Para entonces, Hong y su familia vivían en el rico West Side, lejos del peligro. Sin embargo, los disturbios destruyeron los medios de subsistencia de muchas empresas y familias de la zona de Koreatown. Muchos se quejaron de que la policía hizo poco para ayudarlos, y centraron su apoyo en las zonas más prósperas. Por otro lado, los inmigrantes coreanos no quedaron simplemente atrapados en el fuego cruzado. De hecho, una de las causas de los disturbios fue el tiroteo de Latasha Arlins, de 15 años, por el dueño de una tienda coreano-estadounidense. Escribir sobre la raza tiene dos caras, sugiere Hong. Es polémico, por supuesto, pero también lírico, ya que está lleno de complejidad y contradicciones. Pero de una cosa no cabe duda, el impacto de la raza es enorme. Crecer en una familia de inmigrantes asiáticos es una experiencia particular y compleja. En 9º grado, la maestra de inglés de Hong se entusiasmó al presentar a la clase la novela de J. D. Salinger, El guardián entre el centeno. El profesor pensó que todos se identificarían con el personaje principal, Holden Caulfield, y su obsesión por su infancia perdida. Pero Hong solo podía ver a un adolescente que cursaba estudios preparatoria, y no entendía su imagen idealizada de la infancia. Siempre había querido crecer. Hong sugiere que es algo particularmente angloamericano conectar la infancia con la inocencia. Para las familias no blancas, es más probable que la infancia se mida por su opuesto, la vergüenza. El mensaje clave es el siguiente: crecer en una familia de inmigrantes asiáticos es una experiencia particular y compleja. El padre de Hong decidió mudarse a los Estados Unidos en 1965. Había crecido en la pobreza en Corea, comiendo gorriones que él mismo cazaba. Gracias al talento y al trabajo duro, llegó a la universidad, pero aún así tuvo que mentir para obtener su visa estadounidense, alegando que era un mecánico capacitado. Finalmente encontró el éxito como hombre de negocios en Los Ángeles, y ganó suficiente dinero para pagar la educación universitaria de Hong. Pero lo que parece un viaje modélico para inmigrantes oculta la crudeza de la realidad. Hong recuerda cuando su padre la dejó en la Universidad de Oberlin. Conocieron al padre de su nueva compañera de cuarto, quien alegremente les dijo que había luchado en la Guerra de Corea. El padre de Hong solo sonrió cortésmente. Mientras tanto, la abuela materna de Hong escapó de Corea del Norte durante la guerra, cargando a un niño en la espalda mientras vadeaba la marea baja de camino hacia el sur. Se mudó a los Estados Unidos años después para ayudar a su hija con el cuidado de los niños. Hong aún recuerda un paseo por la manzana cuando tenía 8 años. Aún sin conocer la vida en los Estados Unidos. Su abuela se acercó a unos niños blancos para saludarlos y darles la mano. «Erro», respondieron, burlándose de ella. Uno de ellos la pateó y se cayó. Se rieron. El padre de Hong se propuso encontrar a la chica que había pateado a la abuela de Hong. La encontró un día mientras conducía, comenzó a gritarle furiosamente y saltó del auto persiguiéndola. Se escapó fácilmente. Hong recuerda sentir miedo por su padre, miedo a lo que los vecinos pensarían de él actuando así. También recuerda que a menudo sentía vergüenza, como cuando la enviaron a la escuela, a los 9 años, con una camiseta de Playboy, sin saber por completo lo que significaba. Hong no tuvo ninguna posibilidad de tener una infancia idílica e inocente como la de Holden Caulfield.
La autora encontró su voz a través de sus amigos, así como una relación conflictiva con el idioma inglés. Hong tardó en aprender inglés al principio, porque cuando era joven estaba rodeada de un mal inglés. En ese momento se sentía avergonzada, pero ahora lo afirma como parte de su identidad literaria. Le gusta el mal inglés y se burla del curioso papel del inglés como lengua franca o lengua común del mundo neoliberal. Colecciona imágenes de letreros asiáticos mal traducidos, como el que dice, por favor, sin conversación, sin saliva, o el menú que anuncia marido asado. Incluso incorpora un mal inglés a su poesía, desafiando la forma en que escuchamos el idioma, con un efecto sorprendente, al igual que ella y sus amigos de la universidad pusieron fin a las convenciones en la clase de arte de Oberlin. Este es el mensaje clave: la autora encontró su voz a través de sus amigos, así como una relación conflictiva con el idioma inglés. Antes de estudiar poesía, Hong estudió arte. Junto a Erin, una gótica taiwanesa, y Helen, que era coreana pero había vivido en todo el mundo. Juntos crearon arte fascinante e imaginativo, ayudándose a encontrar las voces de los demás. Y a Hong le pareció extraño lo pocas historias que existen sobre amistades artísticas femeninas. La historia de la relación de Hong con Helen, especialmente, es compleja. Tenía mucho talento, pero tenía problemas mentales. También usó la poesía de Hong en su arte, sin pedir permiso, lo que provocó una ruptura. Pero mirando hacia atrás, lo que Hong recuerda sobre todo es la confianza que compartían las tres mujeres, incluso su arrogancia. Juntos, se sentían como hombres blancos, un sentimiento que Hong nunca ha recuperado en la vida adulta. Al final, Hong eligió la poesía antes que el arte, y volvió a su tensa relación con el idioma inglés. Pensando en las dificultades a las que se enfrentó su familia con el acento asiático, juega sin piedad con el tono, escribe piezas complementarias a la poesía. Romántica al estilo de un vendedor en una reunión de presentación, inventó todo un lenguaje pidgin para un poema épico. Usa el ejemplo de una famosa película surcoreana para exponer su punto de vista. En Old Boy, un hombre pide un pulpo vivo en un restaurante de sushi. Intenta comérselo entero, pero es demasiado grande y, en vez de eso, el pulpo se envuelve alrededor de la cara del hombre, asfixiándolo, casi comiéndolo. El objetivo de Hong cuando escribe es ser ese pulpo, otro inglés comiéndolo antes de que se la coma a ella. Hong no es el único poeta asiático-americano que ha experimentado así. Un predecesor en particular tiene una historia trágica pero reveladora, como escucharás en un abrir y cerrar de ojos. La historia de Teresa Ak Gyang Cha es una lección sobre las actitudes de los Estados Unidos hacia las mujeres asiáticas. Una noche de noviembre de 1982, la artista y escritora Teresa Ak Gyang Cha caminaba a su casa desde el Museo Metropolitano de Nueva York, donde trabajaba. Se dirigía a su casa, a un edificio donde, por casualidad, también viviría Hong, 25 años después. Acababa de publicarse su libro Dictée, una mezcla fascinante y compleja de poesía y arte. Tenía 31 años, al principio de su carrera. Pero no llegó a casa esa noche. El mensaje clave aquí es: la historia de Teresa Ak Gyang Cha es una lección sobre las actitudes de los Estados Unidos hacia las mujeres asiáticas. Hong se enteró de Cha en clase, cuando les asignaron a Dictée que leyera. Pero sentía curiosidad por el hecho de que su maestra solo mencionara de pasada que Cha había sido violada y asesinada por un guardia de seguridad. Se ha escrito mucho sobre Cha. Dictée es un libro influyente, pero se ha dicho muy poco sobre su muerte. Es extraño que la gente no esté más interesada, piense en la poetisa Sylvia Plath, y en la fascinación generalizada por la trágica historia de su vida. Hong empezó a preguntar por qué nadie mencionó su muerte. Algunas personas dijeron que era por respeto a la familia de Cha, o simplemente porque preferían centrarse en su trabajo. Pero el silencio sigue ahí, incluso décadas después. Se ha convertido más en un olvido que en un silencio. Los primeros años de vida de Cha tenían algunas cosas en común con los del padre de Hong. Ambos habían sido refugiados durante la guerra en Busan, Corea del Sur, tras huir de la invasión norcoreana.
Más tarde, la familia de Cha tuvo que volver a escapar, cuando se impuso una dictadura en Corea del Sur. Así que, a los 12 años, Cha terminó en los Estados Unidos. Dicté no es una autobiografía sencilla, pero en algunos lugares habla de la vida de Cha. La información sobre su muerte también es de dominio público, gracias a los registros judiciales. Su asesino fue capturado y procesado. Sin embargo, el extraño silencio continúa. Durante mucho tiempo, Hong pensó que una foto en internet de la hermana de Cha, Bernadette, era en realidad de la propia Cha, porque el motor de búsqueda la identificó erróneamente, jugando con el ridículo estereotipo de que todos los asiáticos se parecen. Hong preguntó al abogado que procesó al asesino de Cha por qué pensaba que el caso no había atraído la atención de los medios. Estuvo de acuerdo en que era extraño, especialmente porque tuvo lugar en el Pub, un edificio emblemático de Nueva York. Sin embargo, una amiga de Cha respondió inmediatamente a la misma pregunta: no era más que otra mujer asiática. Incluso después de todo este tiempo, los estadounidenses de origen asiático tienen un estatus condicional en los Estados Unidos. Ahora resulta extraño imaginar que asiático-americano alguna vez fue un término radical. Fue acuñado en 1968 por estudiantes de California, inspirados en el movimiento Black Power. Antes de eso, el único término colectivo para las personas de ascendencia asiática era oriental. Sin embargo, el término se ha reducido debido al uso frecuente. Hoy en día, a los estadounidenses de origen asiático se les suele considerar modelos de neoliberalismo, se comprometen a trabajar arduamente toda una vida para pagar la deuda de los sacrificios de sus padres y, luego, eclipsarlos y ganar aún más. Sin embargo, Hong siente cierta ingratitud hacia los Estados Unidos, y está resentido por el trabajo que los estadounidenses de origen asiático aún tienen que hacer para ganarse la aceptación. El mensaje clave es el siguiente: incluso después de todo este tiempo, los estadounidenses de origen asiático tienen un estatus condicional en los Estados Unidos. Es sorprendente repasar todo lo que Estados Unidos le ha hecho a Asia, y a los asiáticos a lo largo de los siglos. En el siglo XIX, se contrató a chinos para construir ferrocarriles en todo el país, 3 murieron por cada 2 millas de vía construida. Los estadounidenses de origen japonés fueron internados en grandes cantidades durante la Segunda Guerra Mundial, incluso cuando sus familiares luchaban en el ejército de los Estados Unidos. Fue necesaria la inspiradora labor de la activista y socia de Malcolm X, Yuriko Chiyama, que también había sido internada, para conseguir una disculpa oficial, ya en 1988. También están los horrores de la guerra de Vietnam, por supuesto, así como lo que Estados Unidos le hizo al propio país del autor, Corea. Fueron 2 oficiales estadounidenses, no particularmente superiores, los que se encargaron de trazar la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur en 1945, un acto que separó a millones de familias. Y luego estaba la guerra, con sus bombas y napalm. Hong ha escuchado a estadounidenses blancos comentar que los asiáticos están en todas partes en estos días, un típico insulto que provoca sentimientos menores. Pero los estadounidenses blancos también son la razón por la que ha habido tanta migración asiática. El efecto caótico de la influencia estadounidense en todo el mundo lo causó. La artista Lorraine O'Grady afirmó en 2018 que los blancos no serán necesarios en el futuro porque la supremacía blanca continuará sin ellos. En un mundo definido por la blancura, es posible que los estadounidenses de origen asiático no se enfrenten al mismo escrutinio que, por ejemplo, los negros, pero eso no significa que pertenezcan